Y ya estamos aquí al aire y Osvaldo saludando a nuestra invitada del día de hoy, que me encantaría, Gallego, que te acuerdes de tener el cartel. Natalia Gherardi. Natalia, ¿cómo? Natalia Gherardi. Natalia Bugato tengo ahí. No, me pusiste cualquier cosa, te digo honestamente. Empecemos de nuevo, pará. Empecemos de nuevo, te juro que va a salir bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Segundo bloque en el programa. Le damos la bienvenida a Natalia Gherardi, abogada del equipo latinoamericano de justicia y género. Gracias por estar, doctora Natalia. Y el disparador arranca en realidad por un fallo que nos llama la atención a todos, que tiene que ver con el reconocimiento por parte de la justicia ante el agobio de una pobre mujer que tenía no solamente que ocuparse de las tareas de la casa, sino además cuidar de un cuñado discapacitado y de su suegra, ¿verdad, Marian? La cosa arranca un poco así. Sí, la justicia de Mendoza justamente lo que hace es ratificar como causal de divorcio, considera que hubo una injuria, y es decir, y el hombre es el culpable de este divorcio, porque ella, la mujer, se tenía que hacer cargo de las tareas domésticas, 3 hijos y, como vos decías, el cuidado de la suegra y de un cuñado que tenía una discapacidad. Es decir, este exceso de tareas domésticas significaba una sobrecarga y lo consideró la Corte Suprema de la provincia de Mendoza como causal de divorcio. Es interesante el caso para debatir, bueno, ¿quién se hace cargo de los cuidados de los niños, de los hijos y de las personas adultas o con discapacidad? Históricamente las mujeres. ¿Esa carga tiene un costo económico invisible? ¿Quién lo paga? Bueno, creo que son estas cosas que se están debatiendo y que es interesante también preguntarle a Natalia, que es una experta, una súper experta en esto, ¿qué va a pasar o qué es lo que propone el anteproyecto de reforma del Código Civil, que también se ocupa de estos temas? El caso es muy interesante, como ustedes dicen, es una sentencia de la Corte Suprema de Mendoza que confirma, dentro de la causal genérica de injurias graves, que las tareas, la sobrecarga de tareas domésticas abona a esa configuración de la causal de divorcio por injurias graves. Este caso es más completo y más complejo en el sentido de que también se dice que había malos tratos físicos y verbales, además de la sobrecarga de trabajo. Del señor a la señora. Del señor hacia la señora había malos tratos físicos y verbales, y además la mujer se ocupaba sustantivamente del cuidado y atención del hogar, de los hijos, que eran 3 hijos menores en ese momento, y también del cuidado de las personas con discapacidad, el hermano del señor y la madre anciana del señor. Lo interesante del caso, no abunda demasiado en argumentación y demás, pero lo interesante es cómo visibiliza que las tareas de cuidado exceden varios puntos. Por un lado, que las tareas de cuidado exceden el cuidado del hogar y de los niños. Las obligaciones que tendría una mujer dentro de la vida conyugal sería, como que eso excedía. No, digamos, no solamente las obligaciones de la mujer, sino las obligaciones de las familias. Las familias, alguien en la familia tiene que ocuparse de una cantidad de cosas. Es lo que yo digo siempre en casa, totalmente. Para que la familia funcione, para que todo y para sí, que el hogar funcione y para que las personas que integran la familia tengan atendidas sus necesidades. Ahora, ¿quién se ocupa? En general, las se mujeres. ocupan las mujeres. Claro. Pero no es obligatorio. No, pero la evidencia... No tiene por qué ser la que se ocupa. No tiene por qué serlo, y en la mayoría de los casos, que el hecho que sea así en la mayoría de los casos no quiere decir que las mujeres tengamos ninguna aptitud natural, física ni natural particular que nos habilite para el cuidado de las personas dependientes del hogar. Entonces, la primera cosa interesante acá es mostrar que las personas dependientes del hogar no son solamente los niñitos, y mucho menos los bebés. Las personas dependientes de una familia incluye también a los niños hasta que son adultos, hasta que son mayores, pero también incluye a las personas con discapacidades o a las personas mayores, a los adultos mayores. Ahora todavía tenés a esos adolescentes largos y tardíos de más de 20 y pico de años que te dejan la ropa para lavar. Uno puede no lavarlas y los adolescentes sobrevivirán. Eso también es verdad, digamos, los adolescentes y los jóvenes pueden sobrevivir con ropa que no está limpia y sabrán qué es lo que tienen que hacer, y esos son los del acuerdos. estilo, ¿no? Digo. ¿Por qué? Porque son un ejemplo ustedes en este caso, simplemente. Esto sienta precedente para otros casos, obviamente. Que puede ocurrir lo mismo, que la mujer tenga una sobrecarga tal que es casi como esclavitud. Sí, de todas maneras, en este caso en particular había una cantidad de circunstancias que llevaban a lo que se configurara las injurias graves, que incluía la violencia, a lo que se sumaba la sobrecarga de responsabilidades domésticas con la desatención total
del marido respecto a esas obligaciones. Es una cantidad de cosas, no es solamente un elemento. Pero lo otro para tener en cuenta acá es no solamente que las responsabilidades son así tan... incluyen mucho más que solamente a los niños, sino también que eso tiene una consecuencia y tiene una carga en algunos más que en otros. Que es cierto que no solamente le corresponde a las mujeres, pero la evidencia empírica muestra, una encuesta que hicimos hace poco y que se condice con otras encuestas de otras organizaciones, que la distribución del tiempo al interior de los hogares es desigual. Y si uno pregunta a las mujeres de Gran Buenos Aires y Buenos Aires, ¿quién se ocupa principalmente del cuidado de los niños, por ejemplo, cuando están en el hogar? En el 80% de los casos son las mamás. Y si no son las mamás, en muchos casos son otras mujeres de las familias u otras mujeres a las que se le paga por ese trabajo. Entonces la distribución de trabajo al interior de las casas es desigual en términos de género. ¿Y qué pasa en un caso al revés? Donde hay un hombre que... Porque hoy en día hay muchos hombres Siempre que está hacen la trabajo. excepción que hace a la No, pero regla. me interesa saberlo porque, evidentemente, como es un caso que sienta precedente, también le puede pasar a un hombre. Por supuesto. Y es igual, o sea, ha generado una jurisprudencia y tiene que demostrar que él carga por Igual en la Argentina no se genera jurisprudencia, es un caso que se refiere a un hecho en particular, ¿no? Es así, no es que se sienta precedente. Sí, de todas pero maneras, es interesante esta cuestión de visibilizar estas situaciones que por ahí se naturalizan. Mira, ¿no? a mí me pasó una vez con mi hijo mirando televisión al menor y había una señora que sostenía el teléfono con el hombro y cocinaba. Y entonces me dice, esa señora es una mamá. Digo, ¿cómo sabes que es una mamá, Dante? Y porque está haciendo muchas cosas a la vez, me dice Dante, en un poder de síntesis absoluto. Digo, en general el modelo de la mujer dentro de la casa es una señora haciendo un montón de cosas. Además, si trabaja, si tiene ganas o si puede o si necesita, digo, todo esto se involucra en el trabajar. Además hay que sumarle el trabajo afuera. Por supuesto, digamos, desde hace 20 años las mujeres se han incorporado en términos bastante amplios al mercado de empleo. Lo que no ha sucedido es una distribución acorde de las Exacto. tareas al interior del hogar. Que es cierto que no, digamos, ¿cuál es el punto? ¿Favorecer un modelo de familia respecto de otro? ¿Un modelo de inserción laboral respecto de otro? No, creo que el punto es generar las condiciones para que cada familia y cada pareja pueda elegir la distribución de tareas al interior del hogar y por fuera del Pero, hogar claro, de la manera que lo desee. En el caso puntual que pasó en Mendoza, el señor tendría que hacerse cargo de su hermano y de su mamá, sería así. Colaborar en el día a día y no dejar que la mujer haga todo. Las circunstancias de hecho de este caso en particular no están enormemente claras. Creo que lo que uno podría decir en términos generales es lo que se le estaba reclamando era la desatención absoluta. Porque una cosa es, esa familia podría haberse organizado de manera tal que el señor se ocupaba del trabajo productivo, digamos en el mercado de empleo, a traer dinero al hogar, y la mujer se ocupaba del trabajo reproductivo, que es el trabajo que se hace al interior del hogar y el cuidado de las personas dependientes. Esa es una distribución de tareas posible y que obedece, digamos, a la mayoría de los casos. Pero ¿cuál es la imputación acá? Que él tenía una desatención absoluta. Una cosa es salir a trabajar y otra cosa es no dedicarle el más mínimo tiempo ni atención. ¿Cuál era la injuria? No entendí bien a qué injurias te referías. Lo que están alegando ahí son injurias graves, que es la causal que todavía existe en el Insultos, Código degradación, Civil. esto, maltrato. Violencia física y psicológica y verbal. Natalia, eso es lo que dicen. Era una joyita el tipo, no se privaba de nada, digamos. Aparentemente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que propone el anteproyecto de reforma del Código Civil en relación a estas cuestiones? Porque hay unas compensaciones en caso de divorcio previstas si la mujer se hizo cargo, por ejemplo, del cuidado de los chicos, de las tareas domésticas, y si trabajaba, por ejemplo, en la fábrica o en la empresa de él sin cobrar sueldo como asistente, ¿no? Están planteadas este tipo de cosas como novedosas. Es muy novedoso. El anteproyecto del Código Civil lo que plantea es un sistema de compensaciones que se aplica en algunas circunstancias, entre otras en caso de divorcio o separación de una pareja de hecho, de una pareja conviviente. Introduce esta idea de que el trabajo al interior del hogar tiene un valor. Es nombrado específicamente como el trabajo al interior del hogar y el trabajo del cuidado de los niños y de las familias, en la atención particular de las edades de los niños y demás. Entonces lo que dice es, por un lado hay varias diferencias. La primera es que ya no se tomaría la idea de causales subjetivas, no habría culpas en los divorcios. No hace falta alegar
adulterio, ni injurias graves, etcétera, sino que son solamente objetivas, por la decisión de uno o de ambos de divorciarse, de terminar con el matrimonio o la separación de la unión, digamos, de hecho. La unión Que tiene de más convivencia. sentido, ¿no? Está más acorde a los tiempos que vivimos y en realidad el objetivo de eso, según manifiestan las razones de quienes lo redactaron, es, bueno, las razones siempre hay motivos, pero no hay por qué contárselos a la justicia. Las razones quedan al interior de las familias y no hay por qué andar ventilando las Que miserias muchas de veces todo el mundo. es muy que doloroso. Son procesos súper crueles que afectan irremediablemente a todos los que están involucrados. Salen todos lastimados, sin duda. Entonces, la idea es hacerlo objetivo, digamos, no hay más voluntad de vivir juntos, no hay más proyecto en común, nos divorciamos. Ahora, ese divorcio tiene efectos en las partes, efectos económicos, digamos, tiene efectos de todo tipo, pero tiene efectos económicos en las personas que integran el matrimonio. Entonces, la idea es generar un sistema de compensaciones. La persona a la que la disolución del matrimonio o del vínculo le genere un desequilibrio económico manifiesto, puede pedir ciertas compensaciones que o se ponen de acuerdo entre ellos o lo resuelve la justicia. Y entre las cosas que tienen en cuenta para decidir esas compensaciones está el tiempo que le hubieran dedicado al cuidado del hogar o de los niños, el tiempo que le hubieran no dedicado a su desarrollo profesional en beneficio de la otra parte y también el haber trabajado en la profesión o el emprendimiento mercantil de la otra ayudando parte. al otro. Típicamente la mujer que es secretaria del consultorio del otro pero o no la cobra. mujer que trabaja en la empresa de la familia del otro. Ojalá y no salga, porque cobra. la verdad es que suena justo, así que ojalá salga, porque son cosas que siempre se mencionan y quedan muy lindas mencionarse, pero a la hora de el armar la repartija y la situación nunca se toman demasiado en cuenta. Así que estén en una ley, ya uno siente que la cosa viene más justa y mejor repartida. Muchísimas gracias, un placer. Ahora sí la despido como corresponde. Ahora mira qué organizado tenemos todo, Natalia Gerardi. Gracias, abogada del equipo latinoamericano de justicia y de género. Muchísimas gracias. En el bloque que viene, el informe del Negrito Vázquez. ¿Qué está pasando en Catamarca? ¿Cómo se trabaja la lana de la llama que llama? Ya te vas a enterar, no te vayas.